Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a hablar del teorema de la incompletitud de Gödel. Este teorema no es otra cosa que una respuesta de Gödel a Hilbert diciendo de que lo que Hilbert hacía de tratar de axiomatizar toda la matemática es un trabajo imposible de hacer. O sea que en otras palabras, estaba perdiendo tiempo en hacerlo. El teorema de Gödel, ¿qué dice y qué no dice? En primer lugar, voy a contextualizar el tema. A fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX había un gran debate entre dos corrientes matemáticas, el formalismo y el intuicionismo. Este debate en alguna medida todavía continúa. Los principales exponentes de cada una de estas corrientes fueron David Hilbert por el formalismo, gran matemático alemán, muy prestigioso en aquella época y además muy poderoso, y Brouwer, que era un matemático holandés, famoso fundamentalmente por haber sido el autor de uno de los teoremas fijos que hay en la matemática, y también participó en esta corriente Henri Poincaré, filósofo, matemático, físico. O sea, Poincaré participó en casi todo, así que bueno, estuvo también en la corriente del intuicionismo. ¿Qué proponían los formalistas? Fundamentalmente lo que Hilbert consideraba o proponía, que la matemática consideraba la matemática como estudio de los sistemas axiomáticos. O sea que su idea era eliminar la semántica y axiomatizar toda la matemática. Para él no existen las definiciones de los objetos, ninguna definición de objetos matemáticos, sino que solamente interesan sus propiedades. En cambio, para el intuicionismo, lo importante es la intuición, como su nombre lo indica. Proponía que el sistema axiomático no era necesario, la intuición era lo fundamental, se enfoca en las definiciones y en los métodos de demostraciones, rechazan la ley del tercero excluido, el ser y no ser no puede ser simultáneamente sino uno de los dos, esa es la ley del tercero excluido, y la demostración por el absurdo, y no aceptan las pruebas indirectas de la existencia de objetos matemáticos. Fundamentalmente lo que hacen es enfocarse en las definiciones. Nosotros nos vamos a referir fundamentalmente al formalismo. El formalismo consiste en un conjunto de símbolos que definen un determinado lenguaje. Dentro de los símbolos se define una sintaxis como para que las fórmulas estén bien formuladas. Se eligen una serie de axiomas y las reglas de deducción y mediante los axiomas y las reglas de deducción se llega a la prueba de los teoremas. Conjunto de símbolos, para esos símbolos se define una sintaxis, se definen axiomas para cierto objeto matemático, se deducen los teoremas utilizando estos axiomas. Una vez los teoremas han sido probados, pueden utilizarse también como axiomas. Este sistema formal, ya presentado por Euclides 300 años antes de Cristo, prácticamente murió dentro de la matemática muchísimos años hasta que lo volvió a resucitar David Hilbert en la década al principio del siglo pasado. Fíjense de que desde Euclides hasta Hilbert pasaron casi 23 siglos donde el sistema formal no estuvo en la matemática, sino más bien en la filosofía. A partir de ahí surgieron muchas axiomáticas conocidas. Por ejemplo, la del espacio vectorial. Allí lo importante no son los objetos. A mí no me interesa qué son los llamados vectores ni qué son los llamados escalares. Lo importante es cómo se relacionan entre sí a través de esta suma y de este producto. Nos olvidamos del vector como un objeto que tiene forma de flecha, tiene dirección, tiene punto de aplicación, magnitud y sentido. Me interesa otra cosa, me interesan cómo funcionan esos objetos matemáticos dentro de un sistema de axiomas previamente definido. Esta corriente llamada formalismo encontró tierra fértil en la teoría de conjuntos.
Cantor había ya definido los conjuntos de la siguiente manera. Dijo que un conjunto es una colección en un todo de determinados y distintos objetos de nuestra percepción o de nuestro pensamiento, llamados los elementos de un conjunto. Fíjense de que define al conjunto como una colección, o sea, define un objeto con un sinónimo, lo que hoy en día suena como algo muy ingenuo. A partir de allí, a partir de esa definición, a partir de ese estudio de Cantor, surgieron enseguida las paradojas, y entre ellas la paradoja de Russell que vimos en el video que yo titulé ¿Existe Dios? A partir de este problema, que por ejemplo terminó con la carrera de Frege, hubieron intentos de axiomatizar la teoría de conjuntos que evitaran las paradojas, que evitara ese problema que había surgido. Zermelo y Fraenkel, Zermelo un discípulo de Hilbert y Fraenkel un matemático alemán nacionalizado israelí que trabajó en la Universidad de Jerusalén, presentaron su axiomática que después fue completada por Skolem y von Neumann. Generalmente se la conoce directamente por la axiomática de ZF o de Zermelo-Fraenkel. La otra teoría, que se llamó teoría de tipos, la había presentado Russell en su libro Principios de la Matemática junto con Whitehead, y genera toda una teoría que se llamó teoría de tipos justamente, que es muy interesante, pero sin embargo no fue tan popular como la axiomática de ZF, que es finalmente la que prima. Por supuesto tenía un sponsor muy poderoso que era David Hilbert. Trata de eliminar las paradojas, Russell, me refiero a Russell, los axiomas de Zermelo-Fraenkel tratan de eliminar las paradojas axiomatizando toda la teoría de conjuntos. Nunca se define al conjunto ni al elemento de un conjunto. A partir de allí, el conjunto es un objeto totalmente indefinido al que se le exige que cumpla ciertos axiomas. Y allí fue donde apareció nuestro personaje, con su teorema de incompletitud. Kurt Gödel, matemático que nació en lo que hoy es la República Checa y que luego emigró a Estados Unidos empujado un poco por el régimen nazi que estaba surgiendo, no porque fuera explícitamente perseguido, sino porque a él no le gustaba ese sistema. Fue muy amigo de Einstein y trabajó en la Universidad de Princeton, donde también estaba Einstein. Estando todavía en Europa, en el año 1930, publicó su famoso teorema de incompletitud. ¿Sobre qué trabajó Gödel? Sobre la idea de Hilbert de axiomatizar toda la matemática. Se metió ahí, o sea, trató de responder las siguientes preguntas. ¿Son las matemáticas completas en el sentido de que cualquier enunciado puede ser aprobado o rechazado? ¿Son las matemáticas consistentes en el sentido de que nunca se pueda demostrar un enunciado y su negación simultáneamente? ¿Son las matemáticas decidibles en el sentido de que se puede crear un sistema de deducción paso a paso que, aplicado a cualquier enunciado, permita determinar si es cierto o falso? O sea, Hilbert, reitero, quería axiomatizar la matemática completa. Y Gödel responde directamente a esa propuesta de Hilbert, quien obviamente creía a rajatabla que su proyecto podía llevarse a cabo. ¿Qué es lo que debemos precisar muy bien para hablar del teorema de Gödel? En primer lugar, ¿a qué le llamamos sistema axiomático consistente y completo? Un sistema axiomático consistente y completo deduce todos los enunciados verdaderos y no hay enunciados falsos, partiendo de un sistema finito de axiomas y siguiendo las reglas de inferencia. Fíjense, todos los enunciados verdaderos y no hay enunciados falsos, partiendo de un sistema finito de acciones y siguiendo con las reglas de inferencia. Un sistema axiomático entonces va a ser incompleto si deduce algunos, no todos, enunciados verdaderos y no hay enunciados falsos, partiendo de axiomas y siguiendo las reglas de inferencia. Ven de que hay algunos enunciados, deduce algunos enunciados, pero no todos, como enunciados verdaderos, y no hay enunciados falsos, partiendo de axiomas y siguiendo las reglas de inferencia. La diferencia fundamental entre completo e incompleto es la palabra todos y la palabra algunos.
Y un sistema axiomático inconsistente deduce que un enunciado puede ser verdadero y falso a la vez, partiendo de los axiomas y utilizando las reglas de inferencia. Esta es la definición de sistema axiomático inconsistente. Entonces, ¿qué es un sistema? O sea, ¿cómo considera Gödel al sistema completo e incompleto? Un sistema de axiomas es completo para Gödel si todo enunciado es o bien demostrable o bien refutable. Un sistema axiomático no es completo, o sea, es incompleto si hay algún enunciado que no se puede demostrar ni refutar. O sea, es indecidible dentro de ese sistema de axiomas. Gödel nunca habla del concepto de verdadero o falso. Y una última cosa que hay que dejar bien en claro porque la utiliza Gödel, que es la recursividad según Gödel. Un sistema de axiomas es recursivo si, dado un enunciado cualquiera, puede determinarse en una cantidad finita de pasos si el enunciado pertenece o no al conjunto de axiomas. Y toda demostración dentro de un sistema recursivo de axiomas puede corroborarse en una cantidad infinita de pasos. Entonces ahora tenemos el lenguaje, definido el lenguaje que utilizó Gödel para su famoso teorema. El teorema dice lo siguiente: en toda teoría recursiva y consistente para la aritmética, si los axiomas son enunciados verdaderos, puede exhibirse un enunciado verdadero y no demostrable en la teoría. Gödel va sobre la aritmética de Peano directamente y considera a la aritmética de Peano por la siguiente razón. En el libro Principio de la Matemática de Russell y Whitehead, ellos tratan de convertir toda la matemática en lógica. Construyen la matemática utilizando la lógica, pero ¿qué aritmética utilizan? Pues la aritmética de Peano, que incluye el muy importante axioma de la inducción. La aritmética de Peano es la base de la matemática y además es el sistema más simple que tiene la matemática. O sea, el teorema de Gödel se anuncia bajo la hipótesis de la existencia de un sistema de axiomas consistente y recursivo. O sea, el teorema de Gödel se enuncia bajo la hipótesis de la existencia de un sistema de axiomas consistente y recursivo. Suponer que el sistema de axiomas es consistente es realmente muy fuerte. Gödel toma como axioma que la aritmética de Peano es consistente. O sea que lo que dice es lo siguiente: si yo axiomatizo la aritmética de Peano y el sistema de axiomas es consistente, entonces siempre habrá un enunciado que no es decidible en dicho sistema. Por eso se llama incompleto. Yo siempre puedo encontrar un enunciado que es indecidible, o sea, sé que es verdadero, pero no lo puedo probar dentro del sistema de axiomas que estoy considerando. Este teorema es una respuesta al programa de Hilbert directamente. Imagínense, Gödel, un matemático desconocido que estaba en los 30 años más o menos, contradiciendo a Hilbert, un pope de la matemática de aquella época. Lo que decía directamente es que la propuesta de Hilbert de axiomatizar toda la matemática era un trabajo imposible. Dicho de otra manera, le dijo que era una pérdida de tiempo considerar eso. Lo que probó es que toda la matemática se puede axiomatizar, pero aunque sea bueno axiomatizarla, siempre va a haber enunciados que el sistema axiomático no puede deducir ni deducir su negación. Son indecidibles en una palabra. Lo que probó es que la axiomática como método es incompleta y no que la matemática es limitada. La aritmética es el sistema más sencillo y si se la axiomatiza siempre tendrá enunciados indecidibles dentro del sistema axiomático. En particular, la consistencia del mismo sistema de axiomas tampoco se puede demostrar dentro del sistema. Eso también lo probó Gödel. Muy por arriba, lo que hace Gödel es lo siguiente. Toma como hipótesis que el sistema formal de Peano, de la aritmética de Peano, es consistente. Define el siguiente teorema, propone el siguiente teorema. En el sistema numérico formal de la aritmética existen enunciados que no pueden ser demostrados como verdaderos o como falsos. ¿Y cómo lo prueba? Propone un enunciado, que es este acá, y prueba que siendo verdadero no es deducible dentro del sistema.
El enunciado que propone Gödel es: este enunciado de la teoría de números no es demostrable. O sea, es un enunciado autorreferencial. Muy por arriba lo que hace Gödel es tomar este enunciado, lo convierte en número y demuestra que en efecto es parte de la aritmética. Y lo introduce en ella y prueba que es indecidible. ¿Qué conclusiones podemos tomar a partir de esto? Para empezar, hay matemáticos que consideran el teorema de Gödel tan importante como la teoría de la relatividad. Hay otros que piensan que el teorema está sobrevaluado. La verdad es que es un tema muy importante, pero que no pone en cuestión a la matemática, sino a los sistemas axiomáticos. En su momento fue una bomba atómica, pero después, cuando el ruido pasó, la matemática siguió funcionando normalmente. En la actualidad, la matemática avanza sin preocuparse demasiado de Gödel, porque los matemáticos utilizan, al decir de Martínez Piñeiro en su libro Gödel para todos, utilizan sistemas axiomáticos cada vez más potentes, de modo que los casos indecidibles son empujados a zonas esotéricas de la matemática. El teorema de Gödel se convirtió en algo que muchos creyeron que podrían extrapolar fuera de la matemática: la filosofía, la política, semiótica, lenguaje, etc. En la mayoría de los casos se trata de extensiones demasiado forzadas que denotan más que nada que los autores carecían de una comprensión del teorema. Hay que tener mucho cuidado para llevar un teorema así a lugares para los cuales no fue definido. Por último, quiero recomendarles 2 libros. El primero es Gödel para todos, de Guillermo Martínez y Gustavo Piñeiro. Se trata de un libro con muchas cualidades. Tiene una parte con una introducción informal al teorema que está al alcance de todas las personas con un conocimiento muy básico de la matemática. Ubica perfectamente el contexto histórico en el cual Gödel formuló el teorema y menciona muchos intentos de su aplicación por fuera de la matemática. No rehúye a la matemática de mayor nivel y presenta muchos ejemplos aclaratorios. Excelente libro. Para mí es el mejor de todos. El segundo libro que quiero mencionar es Gödel, Escher, Bach, un eterno y grácil bucle, de Douglas Hofstadter. Aquí el autor hace un tratamiento extenso del teorema y lo enlaza con la música, específicamente con Bach, y con la pintura, Escher, dando lugar a un libro exquisito de alrededor de 1000 páginas. Ese linkeo que hace de la matemática, la música y el arte, o dibujo específicamente, a mí me encanta. Tiene partes que requieren conocimiento matemático más sofisticado, pero puede leerlo cualquier persona que no esté en esas condiciones, simplemente obviando leer esas partes más complejas. Recomiendo ampliamente este segundo libro para aquellos que estén interesados en la presencia de la matemática en otra rama del conocimiento y del arte. Escher es un artista digno de ser explorado y Bach, Bach es Bach. La matemática, como ven, está en todos lados. Espero que este video acerca del teorema de la incompletitud les haya gustado. La idea fue darles un panorama contextualizado del significado y de la época en que surgió el teorema, para tratar de que entiendan cuál es su importancia dentro de la historia de la matemática y, por supuesto, abrirles una puertita de su curiosidad como para que exploren más por su cuenta. Por favor, inscríbanse a mi canal, apoyen mi intento de difundir los distintos temas de esta ciencia de la matemática, que aunque muchos no lo crean, tiene cosas muy interesantes, no es tan complicada como se cree y es cuestión de perderle respeto un poquito, nada más. Será hasta el próximo video.